Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 6 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con una brillante periodista y escritora española, Rosa Townsend. Una mente muy brillante, no se pierdan a Rosa Townsend. Le voy a preguntar sobre todo por la situación de Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas, y los disgustos o malestares que su irrupción en esa embajada en las primeras horas del miércoles 1 de mayo puede haber provocado en el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Bueno, estuve ayer domingo en la Feria del Libro de Bogotá, fue un éxito impresionante, vino una multitud a acompañarme. Les agradezco de corazón. Más adelante, durante el programa, les voy a contar algunos detalles de aquella visita. Memorable en lo que a mí respecta. Como de costumbre, los colombianos fueron supremamente generosos conmigo, me hicieron sentir en casa, gracias de corazón. Y voy a mencionar algunos nombres de lectores y espectadores. El programa en Colombia se ve muchísimo, pero muchísimo. Casi toda la gente que vino a acompañarme ayer en la Feria del Libro se había enterado de mi visita viendo el programa, así que gracias de corazón. Ha venido desde El Salvador Delmi Guevara, gracias por estar aquí, bienvenida. Y voy a mencionar algunos rápidos nombres de personas que me acompañaron ayer en Bogotá: Sixto Camargo, Erika Zambrano, Daniel Rodríguez, Paula Barreto, Raúl Pérez. Luego sigo. Bueno, como ustedes saben, yo me jacto de tener fuentes más o menos bien informadas, confiables. Me habían dicho que el sábado iba a ser un día muy importante en Venezuela. No me habían querido dar más detalles, pero mis fuentes me dijeron: mejor no viajes el sábado a Bogotá. Va a ocurrir algo importante en Venezuela. ¿Qué va a ocurrir?, pregunté yo, que soy curioso. No te podemos decir, Jaime, pero te vas a enterar por nosotros el sábado mismo. Así que decidí tomar el último vuelo a Bogotá el sábado, hacia las 10 de la noche, a la espera de que mis fuentes me dijeran qué había pasado o qué iba a pasar. Bien. El sábado muy tempranito, y estoy hablando de anteayer, sábado 4 de mayo, ¿no?, despegaron 3 helicópteros de La Carlota, de la base aérea La Carlota. 2 de esos helicópteros eran de fabricación de marca Cougar, con configuración VIP. Y uno de esos 2 helicópteros Cougar era el helicóptero presidencial. Y el dictador Maduro debía subir a al helicóptero presidencial. Pero extrañamente, y mis fuentes no saben todavía por qué ocurrió aquello, Maduro no subió al helicóptero presidencial, subió al otro helicóptero VIP, que no era el que él usaba comúnmente, no subió al presidencial, subió al otro helicóptero Cougar, marca VIP. El helicóptero presidencial en el que se suponía que iba a viajar el dictador Maduro se precipitó a tierra. Mis fuentes me aseguran que no fue una avería, un desperfecto mecánico, un hecho atribuible a la mala fortuna. Es decir, el desperfecto o la avería fue provocada. El helicóptero cayó a tierra en la zona conocida como El Volcán, municipio El Hatillo, estado Miranda. No sé la hora exacta del siniestro. Murieron todos los ocupantes. Estamos hablando de 6 personas que iban en ese helicóptero: capitanes Barreto y Amaya, teniente coronel Betancourt, y los tripulantes: mayor Ávila, capitán Ramírez, mayor Rengifo. A pesar de que todos ellos servían al dictador Maduro, me parece que en un acto de mínima compasión debo decir que en paz descansen. Pero lo insólito fue por qué Maduro no se subió al helicóptero que había sido intervenido, que cayó y en el que debía perder la vida. Alguien lo alertó, tuvo una intuición, los espías del G2 cubano le dijeron: por las dudas, cambia de helicóptero. Esos 3 helicópteros se dirigían a unas maniobras militares en Pao. Hacia el mediodía mis fuentes empezaron a escribirme y me dijeron: ha ocurrido algo increíble. Maduro no subió al helicóptero presidencial, el helicóptero cayó. Ya en horas de la tarde en Telesur decían, aunque torciendo un poco los hechos,
que el helicóptero que había caído era del ejército y no lo era de la Fuerza Aérea número 4, Grupo Presidencial, y que era Mi-17 de fabricación rusa, tampoco lo era. Estas son imágenes de alguien que graba el helicóptero cuando despega. Normalmente no hay nadie a las 6 de la mañana grabando a los helicópteros despegar, ¿no es cierto? O sea que esta persona que grababa el vuelo del helicóptero, según mis fuentes, sabía ya que el helicóptero iba a caer. Era muy temprano, anteayer sábado 4 de mayo, primeras horas de la mañana, recién se despejaba, recién amanecía. No se alcanza a ver con nitidez cuando cae a tierra el helicóptero presidencial donde se suponía que viajaría el dictador Maduro a unas maniobras, a unos ejercicios militares que en efecto se realizaron, porque Maduro llegó y nada más llegar le dijeron: el helicóptero presidencial ha caído y están todos muertos. Esta es otra toma lejana del helicóptero. Había personas grabándolo porque sabían que iba a caer. Recordarán ustedes, que son memoriosos, que recientemente había caído un helicóptero en la Plaza de Toros de Maracaibo. También hubo allí, me parece que 2 o hasta 3 muertos. Era una tripulación militar y ese helicóptero también cayó debido a averías que fueron provocadas en él. Y recordarán que hace semanas, me parece que esto fue a mediados de marzo, cayó una avioneta en la que viajaba el primo del general Padrino, que perdió la vida. Aquello, yo lo dije en aquel momento, ocurrió también de una manera deliberada, ¿no? Esa avioneta llevaba oro de extracción ilegal y opositores a la dictadura que están tratando desesperadamente de provocar un quiebre final en la lealtad militar al dictador, propiciaron la caída de esa avioneta. Esta fue la noticia que dio Telesur al final de la tarde de anteayer sábado. Decían que era un helicóptero del ejército, no lo era, era del Grupo Presidencial, y no decían lo más importante: primero, que era el helicóptero presidencial, nada menos, y segundo, que Maduro debía viajar en él y que no se subió a él porque alguien le dijo: por las dudas cambia de helicóptero, o él tuvo ese presentimiento. Helicóptero Cougar, siglas FAV 50180, donde viajaban los efectivos castrenses, cayó en el sector El Volcán, municipio de Latillo, en el estado Miranda. Los fallecidos son el capitán Carlos Ramírez Dávila, que era el copiloto de la aeronave, el capitán César Barreto, el capitán Felipe Amaya, el mayor Alexis Alejandro Ávila Guerrero, que pilotaba la nave, el mayor Jacinto Rengifo Rodríguez, así como los teniente coronel Tomás Ortega Valero y José Betancourt. Los integrantes de la Guardia de Honor Presidencial resguardaban la movilización del jefe de Estado Nicolás Maduro durante su traslado a la zona del Pao, ubicado en la zona central del llano venezolano, donde participó de un ejercicio militar. Extrañamente, esta primera noticia de Telesur consigna 8 muertos, todos militares de más o menos alto rango, cercanos al entorno del dictador Maduro. A mí me dijeron que eran 6, pero ahora veo que ellos dicen que son 8, ¿no? En cualquier caso, ese era el helicóptero en el que debía estar Maduro. O sea que no exagero un ápice si les digo que anteayer sábado 4 de mayo el dictador Maduro ha salvado la vida por un pelo. Seguramente conmocionado por la noticia, disimulándolo más o menos bien, el dictador apareció en las maniobras militares.
Acompañado por el alto mando militar y miles de soldados, el presidente venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado el sábado a la Fuerza Armada a estar lista para defender el país de un eventual ataque de Estados Unidos. El mandatario visitó una base de entrenamientos de la Fuerza Armada en El Pao, en el estado de Cojedes, al noroeste del país. Maduro pidió lealtad tras una fallida insurrección el martes, encabezada por el líder opositor Juan Guaidó. Y de estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano, si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra. Pero no es el imperio norteamericano el que está propiciando la caída de avionetas y helicópteros, incluyendo el presidencial, de la guardia del dictador o de los allegados y lugartenientes del tirano. No, son los propios militares venezolanos que conspiran activamente para liberar a su país de la opresión, ¿no?, del yugo oprobioso de Maduro y los espías cubanos. Esta es otra imagen de Maduro el sábado por la mañana después del atentado fallido contra su vida. Me parece que esta vez estuvo mucho más cerca de morir, anteayer sábado 4 de mayo, que el 4 de agosto del año pasado, 2018, cuando estalló uno de los dos drones que debían también interrumpir su vida, ¿no? En aquella ocasión los drones no pudieron acercarse a él porque la persona que debía desactivar el cerco digital que circundaba al dictador no cumplió con su tarea, con su cometido, con lo cual los drones no pudieron acercarse a suficiente distancia. Esta vez me parece que Maduro ha salvado la vida por el pelo de un bigote. Confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su lealtad. Confío en ustedes. Pero ojo pelado. Ojo pelado. Un puñado de traidores no puede manchar el honor, la unión, la cohesión y la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente al pueblo y frente al mundo. No. Díganle no a los traidores, fuera a los traidores y a los quinta columna. Unión, cohesión, disciplina, obediencia, subordinación y lealtad suprema a la Constitución, a la patria, a la revolución y al comandante en jefe legítimo y constitucional que está al mando de nuestra gloriosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, dice que confía en ellos, pero inmediatamente dice no confío tanto en ustedes porque ojo pelado, ¿no es cierto? Está claro que no confía en Padrino, no confía en nadie, se le cae el helicóptero presidencial, estaba seguramente en shock, sabía que había salvado la vida de milagro, y tanto no confía en los principales generalotes que le juran lealtad eterna que recientemente, después del golpe o el alzamiento o la rebeldía militar fallida del pasado 30 de abril, martes, los ha sometido a un polígrafo, a un examen de la verdad, por sugerencia draconiana de los espías del G2 cubano. No sé si hasta el propio general Padrino ha pasado por el trance humillante de someterse al polígrafo, pero está claro que Maduro no confía en ningún general que se mueve cerca de él, ¿no? Los llama traidores, pero el gran traidor ha sido él, que ha traicionado el futuro de Venezuela, hipotecándolo en beneficio de la tiranía de La Habana. Y tienen una conspiración con mucho dinero para debilitar, para dividir y para destruir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde adentro con un grupo de traidores, de golpistas, de traidores golpistas. Ya vimos a un puñado de traidores en la Plaza Altamira. Se llevaron las ametralladoras y los fusiles, se robaron las ametralladoras y fusiles para apuntarlos contra la propia Fuerza Armada y contra el pueblo. Está, por supuesto, asustado, ¿no? Se acababa de caer el helicóptero en el que debía viajar él cuando decía todas estas cosas. Esa ropa que exhibía, que vestía, ese sombrerito ridículo, esa era la ropa de su último día de vida. Con esa ropa iba a perder la vida el sábado pasado, ¿no? O sea, que estaba en shock, en shock. Y claro, habla de traidores, repugnantes, porque se le caen los helicópteros y los aviones y sabe que en cualquier momento le puede ocurrir a él y no sabe quién está propiciando todo aquello, ¿no? Porque
porque hay algunas personas maliciosas o suspicaces que dicen que si se caía el helicóptero presidencial el sábado con Maduro dentro, a Cabello esto no le hubiera provocado una pena o una desazón demasiado grande, ¿no? No hubiera llorado e hipado durante horas, no. Dicho esto, el secretario de Estado Pompeo, que no es renuente a la televisión, dio un par de entrevistas ayer, domingo, esta a ABC, This Week, en ABC News, y allí dijo Pompeo algo que ya se ha convertido en una cantaleta, y es que ellos van a agotar todas las opciones diplomáticas o de sanciones financieras para provocar la caída de la dictadura venezolana, pero si esas opciones se prueban insuficientes o ineficaces, están también barajando o dibujando, perfeccionando las opciones militares. These things sometimes have bumpy roads, to be sure, but Maduro can't feel good. He's ruling for the moment, but he can't govern. The president has a full-scale set of options, diplomatic options, political options, options with our allies, and then ultimately a set of options that would involve use of U.S. military. We're preparing those for him so that when the situation arises, we're not flat-footed. Bueno, mis fuentes me dijeron el sábado, mejor no viajes a Bogotá. Por supuesto, esas fuentes estaban decepcionadas porque Maduro no había subido como estaba previsto el helicóptero presidencial. Me dijeron, no, mejor no viajes. Y le dije, pero ¿por qué no voy a viajar a Bogotá si ahí me quieren tanto y voy a reunirme con mis lectores mañana domingo? Me dijeron, mira, ten cuidado, ¿no? Porque Maduro y su gente podrían haber enviado a 2 o 3 lunáticos ahí a estropearte el acto, ¿no? Y a irrumpir de una manera violenta y a modificarte la salud. Así que nosotros te sugerimos que te inhibas, que te abstengas de viajar. Y yo no le contesto a mi esposa, por supuesto, y le dije a mi fuente, no, yo voy. Porque mira, si me disparan o me insultan o me arrojan huevos y tomates o me acuchillan, la novela se va a vender muchísimo, ¿no? Así que hay que ir, es un viaje de promoción de la novela y esto sería una promoción formidable, insuperable. Este es el secretario Pompeo, por suerte no pasó nada, al contrario, fui arropado por 1000 y pico personas, lectores, con un cariño, de las cuales, por supuesto, muchísimas eran de origen venezolano, ¿no? Muchísimas. Así que me sentí en casa. Este es Maduro, el secretario Pompeo, ayer en Fox News, diciendo Rusia debe irse de Venezuela. Me dicen que lo que han tratado en Finlandia el canciller ruso y el canciller norteamericano, los señores Lavrov y Pompeo, es más o menos esto. Pompeo le dice a Lavrov, ustedes no se metan más en Venezuela, retírense de Venezuela, dejen de sostener al dictador Maduro. A cambio de ello, nosotros nos retiramos de Kiev, nosotros vamos a retirarnos de Ucrania y les dejamos campo libre en Ucrania. The president's been very clear on this. He said, I think it was in a tweet several weeks back, the Russians have to get out. That remains our view. We want the Venezuelan people not to have interference from any country, whether it's China or Russia. You now have Iranians on the ground in Venezuela. We know about the long history with a couple of thousand Cuban thugs essentially controlling that country today. The United States wants all other countries out of this nation and allow the Venezuelan people to restore their own democracy. We're confident that we're going to achieve that, and I couldn't tell you what day, but it will happen. Esperemos que ocurra pronto. Ya están ocurriendo cosas importantes, no solamente el triunfo diplomático de Guaidó, los músculos que él ha exhibido con el apoyo popular, pero también las caídas de los aviones, avionetas y helicópteros, ¿no? Esto no es menor, o sea que las balas pasan silbando muy cerquita del dictador. Y él lo sabe que sus días están contados. Sabe que si bien preserva formalmente el poder, no puede ya gobernar, ¿no? Está aislado, está escondido, lo tienen en búnkers en Fuerte Tiuna, pero además lo cambian de distintos búnkers noche a noche, temerosos de que ocurra una irrupción relámpago de los Estados Unidos. Saben que el pasado 8 de marzo la Corte Federal, el Distrito Sur de Nueva York, ha encausado criminalmente a Tarek El Aissami por narcotráfico. Entonces,
Las balas pasan cerquita y están asustados. Tenemos que ir a la primera pausa. Luego les voy a contar algunos entretelones de la reunión en Finlandia entre los cancilleres de Rusia y Estados Unidos, algunos detalles de la visita del canciller de la dictadura venezolana, el señor Arreaza, a Moscú, y sobre todo lo que ha dicho el impresentable general Padrino, que ha corrido a la televisión de Caracas a negar que tenga cáncer. A mí me han asegurado mis fuentes que sí tiene cáncer. Él ha dicho, ya no tengo cáncer, lo que probablemente quiere significar que se siente curado del cáncer, que lo tuvo pero que ya remitió, se replegó y se siente él curado, ¿no? Yo no sé, yo no estoy en su cabeza, pero lo que a mí me dijeron es que estaba gravemente enfermo. Regresamos con todo eso. Lo mejor viene después. La periodista y escritora española, muy brillante ella, Rosa Townsend. Les recuerdo que para comer rico, aquí en Miami hay un restaurante que no les va a fallar, denle una oportunidad. Si no lo han visitado, deben hacerlo pronto. Es una delicia. La Fontana. Yo me siento en casa en La Fontana. Pidan el lomito a la Bailey. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con la periodista y escritora española Rosa Townsend. Es muy brillante, Rosa, no se la pierdan. Vamos a hablar de Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas. Ella fue la primera que me desasnó y dijo, no, es que Leopoldo no puede pedir asilo político en la Embajada de España. Yo pensé, pero ¿por qué no? Si es territorio español inviolable. Pues no. Ella nos lo va a explicar. Para pedir el asilo político tienes que estar en el territorio de la península ibérica, es así, ¿no es cierto? Pero además la presencia de Leopoldo en la embajada española, donde está el embajador Silva, Jesús Silva, yo creo que ha provocado fastidio, urticaria, malestar en el gobierno socialista de Pedro Sánchez, y Sánchez va a ser presidente de gobierno los próximos 4 años por lo menos, o sea que hablaremos de todo esto. Me confirman mis fuentes que el helicóptero presidencial que cayó no accidentalmente el sábado, en el que debía estar Maduro, era AS-532 Cougar, o es un helicóptero polivalente bimotor de tamaño medio, fabricado por Francia, por la empresa Eurocopter, y, pequeño dato importante, fue uno de los helicópteros utilizados en la misión de rescate de Chávez tras el golpe fallido de 2002. Lo bueno es que mis fuentes están viendo el programa y me escriben. Entonces, todos hacemos el programa juntos, ¿no? También es bueno que Maduro sepa que hay cosas que pasan alrededor de él, incluso en aeronaves a las que él se presumía que iba a subir, y él no se entera, o se entera cuando ya pasaron las cosas, ¿no? O sea que esta es una manera de decirle, tú no tienes tanto control, tú no tienes tanto poder, tienes poder para mandar a los matones a matar a los jovencitos en las calles, pero no te enteras de quién está provocando la avería en tu helicóptero, no te enteras hasta que cae el helicóptero. Se han reunido en Finlandia Pompeo y Lavrov, los cancilleres de Estados Unidos y Rusia. El gran tema aquí es Venezuela. Yo creo que Rusia quiere incordiar a Estados Unidos en Venezuela para obtener concesiones de Washington. ¿Cuál sería una de esas concesiones? Que Estados Unidos se repliegue completamente de Ucrania y permita el avance final del autócrata Putin en Ucrania, a cambio de lo cual quizá los rusos dejarían de sostener a Maduro. Estados Unidos y Rusia dejan clara su diferencia de opiniones con respecto a Venezuela. Lo hicieron este lunes en Finlandia, en el marco del Consejo Ártico, de boca de Mike Pompeo y Sergei Lavrov, respectivamente. No obstante, tanto uno como otro dejaron claro el rechazo de sus países a una solución armada. Estamos firmemente en contra de cualquier acción militar que viole el derecho internacional, decía Lavrov. El uso de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o bien en respuesta a una agresión contra un Estado soberano. Nada de esto se observa en el caso de Venezuela. Bueno, Lavrov es un cara dura, ¿no? Es un gran cínico. Dice que el uso de la fuerza solo debe estar autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ellos han usado la fuerza en Siria de una manera brutal, masacrando a la población civil, a los rebeldes, autorizando bombardeos con sus propias aeronaves, y no le pidieron permiso a nadie, así que es una gran hipocresía la de Lavrov, ¿no? Pompeo, yo tampoco entiendo a Pompeo. Cuando está con Lavrov dice no vamos a usar la fuerza en Venezuela. Si viene a la calle 8 dice vamos a usar la fuerza prontito. Y cuando está en el Pentágono en una reunión secreta para analizar opciones militares, parece entusiasmado. O sea que ¿cuál de los tres señores Pompeo es el verdadero?
probablemente ni él lo sabe. De manera similar se manifestó también Pompeo, si bien desde Washington se insiste en que la posición de Maduro es actualmente insostenible. La decisión la toma el pueblo venezolano todos los días. Celebraron unas elecciones. Su constitución dictaba que la Asamblea Nacional seleccionara un presidente interino tras aquellas elecciones fraudulentas. Así lo hicieron, seleccionaron a Juan Guaidó. El pueblo venezolano está hablando, está exigiendo democracia y está exigiendo que su país no sea secuestrado por socialistas y cubanos que destruyeron su economía. Entre tanto, Lavrov en Helsinki dijo que una solución militar para Venezuela sería catastrófica. Из моих контактов с американскими и другими коллегами, европейскими, латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения. Я надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, что оно будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим. Вы знаете, наши президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность, и я уверен, что возможность представится, вам об этом сообщат из Кремля. Спасибо большое. Bueno, ellos que mandan a matar espías desertores en Londres, que envenenan opositores, que avalean a periodistas hostiles, luego, cuando Estados Unidos sugiere usar la fuerza para liberar a Venezuela, son unas monjitas benedictinas, ¿no? Y son, digamos, epígonos de la Madre Teresa de Calcuta. Y se escandalizan con que alguien pueda usar la fuerza. Es una duplicidad moral francamente repugnante, ¿no? El canciller de la dictadura venezolana, señor Arreaza, que hizo carrera política escondiéndose entre las faldas de las hijas de Chávez, ha viajado a Moscú. A él no le gusta mucho estar en Caracas, ¿no? Se siente agobiado y no hay suficiente desahogo burgués. Entonces él necesita viajar por el mundo, mintiendo, defendiendo a la dictadura innoble de su país, a la dictadura hedionda de su país. Entonces en Moscú dijo él, como todo un soldado raso, como si estuviera haciendo el servicio militar, que ellos van a librar una guerra épica contra el imperio norteamericano y que ellos van a ganar. Parece estar bien seguro. Venezuela está lista para resistir en caso de un ataque militar de Estados Unidos. Eso expresó el lunes el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Jorge Arreaza, al día siguiente de una entrevista con su par ruso Sergei Lavrov. El diplomático aseguró, sin embargo, que el gobierno chavista prefiere apostar por el diálogo. Pero bueno, si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército por poderoso que sea en el mundo. Ojalá que ese escenario nunca ocurra. Bueno, yo discrepo, pues ojalá que ese escenario ocurra y que ustedes, Arreaza, pierdan, como perderían indudablemente, ¿no? Porque el pueblo está con Guaidó, contra Maduro. Las milicias, bueno, son unos viejitos desdentados que tienen un fusil de madera que no dispara nada, ¿no? Y el ejército, las fuerzas armadas, en realidad es solo una caterva de ampones, ¿no? Que cuando vean la fuerza militar de Estados Unidos se van a meter todos en sus madrigueras y escondrijos. Así que no nos engañe usted. Arreaza dice también que la CIA había coordinado el levantamiento militar el pasado 30 de abril, un levantamiento que el propio general Padrino había prometido y que en la hora 11ª se frustró. El gobierno de Estados Unidos entró en desesperación ese día. Si ustedes leen ese día los tweets del señor Bolton, del señor Pompeo, del señor Marco Rubio, que casi le da un infarto ese día, e incluso el señor Trump tuiteó en la noche, ellos era un plan de la CIA con la oposición venezolana para derrocar al gobierno del presidente Maduro. Bueno, yo no creo que era un plan de la CIA, ¿no? Ahora, yo sí creo que era un plan de Guaidó, de Leopoldo, de la oposición democrática venezolana, y era un plan en el cual participaba Washington, obviamente.
hablando con Padrino, enviando mensajes más o menos secretos a familiares o allegados a algunos conspiradores que debían dar el paso final, la ruptura con Maduro y la lealtad a Guaidó. Lamentablemente falló. Lavrov hoy en Finlandia decía que Estados Unidos no aprende nada y que siempre conducen de una manera irreflexiva su política exterior y terminan en fiascos tremendos. Y mencionó Irak, Siria, Libia, Ucrania. Le da un sermón, ¿no? Una admonición moral a Pompeo. Мы слышим угрозы, которые звучат в адрес Венесуэлы прежде всего из Вашингтона, угрозы, которые, как подчеркивают американские официальные лица, оставляют на столе все варианты действий. Мы делаем печальный вывод, что трагедии Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины. Bueno, Arreaza, paseando por Moscú, propone el diálogo. Por suerte, la oposición venezolana no va a caer más en esa trampa. El presidente Nicolás Maduro insiste en que el diálogo es la única opción. No es como dicen los voceros de Estados Unidos. Todas las opciones están sobre la mesa, pero no contemplan el respeto al derecho internacional, no contemplan en esas opciones el respeto a la Constitución venezolana. Tan respetuoso él, ¿no? Tan respetuoso de todos los derechos, de todas las constituciones. Es un angelito. El mundo no lo entiende, ¿no? Es un dechado de virtudes. Es un pan de Dios, Arreaza, ¿no? Luego ellos mandan matar jovencitos de 14, 16 años, pero bueno, ¿será que en ese momento él está durmiendo la siesta y no se entera, ¿no? Bueno, luego dijo que, fíjense esta frase notable de Arreaza, es una frase notable, prefiero no anticiparla. Código de la situación cancelada. Pero como esto, hay niños en Venezuela también en los hospitales y pacientes en Venezuela que no hay los insumos, que no hay muchas veces las capacidades para llevar adelante una determinada cirugía por el bloqueo que se está imponiendo en Venezuela. O sea, el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para generar un cambio de gobierno. Lo dice él, no lo digo yo, ¿no? Él dice el sufrimiento de un pueblo y está hablando de su pueblo, del pueblo venezolano. No puede ser la clave o la razón o la circunstancia para que se genere un cambio de gobierno, de régimen. En otras palabras, él dice que a ellos les conviene mantener el poder, no importa si el pueblo está sufriendo, ¿no es cierto? Que siga sufriendo, ¿no? Y si sufren mucho, se morirán. Y si mueren, son menos bocas que alimentar. O si sufren mucho, se irán caminando a Chile, ¿no? Y entonces ya es un problema menos. Así que para ellos el sufrimiento del pueblo no justifica un cambio de gobierno. Para nada, para nada. El proyecto revolucionario debe preservarse hasta el fin de los tiempos. Antes de la pausa y de Rosa Townsend, Padrino, el general Padrino, ha ido a la televisión a decir que no tiene cáncer, que no está enfermo. Yo la verdad no soy médico, no lo he examinado, menos mal, ¿no? Pero mis fuentes, que son bastante confiables, me dijeron que Padrino tenía cáncer de páncreas avanzado. Ahora, a lo mejor él dice no estoy enfermo porque siente que ya se curó, ¿no? Que lo tuvo y que se trató y que ahora ya está bien. Puede ser, no sé. A mí me dicen que sí estaba recientemente muy enfermo. Perfecta, gracias a Dios. Muy bien, me siento muy bien. Tuve un bueno, ya de dominio público, hace ya aproximadamente 3-4 meses atrás, fue atendido, gracias a Dios, superado. Bueno, yo sé que se ha tejido, y tu pregunta quizás obedezca a eso, se ha tejido una serie de paradigmas en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la enfermedad, rumores, se quiso crear incluso hasta un vacío en la Fuerza Armada, un vacío de autoridad en la Fuerza Armada en aquel momento. Bueno, el vacío ya existe, ¿no? O sea, Padrino no ocupa nada. Padrino es un gas, ¿no? No es que él ocupa el vacío. No, el vacío ya existe, ¿no? Es un vacío moral, ¿no? Luego, él dice, fue atendido y fue superado hace 3 o 4 meses. O sea, él reconoce que hace 3 o 4 meses tuvo una crisis de salud. Su versión es que esa crisis fue superada.
pero solamente decir fue atendido y fue superado el problema de salud revela que en efecto hubo y probablemente hay todavía, quizá él está in denial, ¿no? Hubo un problema de salud. Así que si él va a la televisión a desmentir que está enfermo, pero dice, hace 3 meses estaba enfermo, pero me atendieron y me superaron la enfermedad, en realidad lo que nos está diciendo es que sigue enfermo, solo que no quiere estar enfermo. Yo lo entiendo. Yo, por ejemplo, soy bipolar, preferiría no serlo. Ahora, yo podría decirles a ustedes, yo fui bipolar hasta ayer, pero ayer en Bogotá me curé. Ya estoy bien, ya superé mi bipolaridad. Y ustedes dirían, está más bipolar que nunca, ¿no? No ha tomado la pastilla. Entonces, que Maduro le exija a Padrino que vaya a la televisión a decir, no tienes cáncer, no te estás muriendo. Y entonces Padrino dice, no, ya fue superado, ya fui atendido, ya no estoy enfermo, me siento muy bien. Y yo también me siento muy bien, fenomenalmente bien, pero nos vamos a morir prontito, ¿no? Entonces Padrino luego le dice al mundo que él no es eterno, que es una gran primicia, ¿no? Y todavía siguen saliendo por allí temas que, a propósito de mi salud, de lo complicado que estoy, bueno, deben asumir ya los otros cuadros, por supuesto, eso tiene que suceder, yo no soy eterno aquí, pero yo no tengo cáncer. Mi problema no fue cáncer, no lo es tampoco. Y yo estoy muy bien de salud, gracias a Dios, le doy gracias al Señor para seguir dándole como hombre, como ser humano. Me recuerda un poco a Chávez, ¿no? Cuando decía que ya estaba curado, que no tenía cáncer, que Dios le iba a dar una vida larguísima. Yo no le creo nada, Padrino, no le creo nada. Yo les creo a mi fuente. Mis fuentes me dicen, el problema es el páncreas, el tipo está muy mal, ahora él dice que ahora está bien, que se siente bien, que ya está superado y que es un gran ser humano. Bueno, en fin, esa es su versión, ¿no? Discrepamos. Yo creo que además de tener cáncer en el páncreas, tiene cáncer en el alma, en el espíritu, ¿no? Está lisiado del alma, minusválido del espíritu. Tiene un cáncer que se expande, que hace metástasis en todo lo que acaso algún día fue noble o limpio en ese generalote corrompido, ¿no? Que sirve diligentemente a una dictadura criminal. Así que cáncer de páncreas yo creo que sigue teniendo, y cáncer en el alma seguro que lo tiene. Y ojalá que Dios se apiade de Padrino, que ya merece un descanso realmente, ¿no? Ha tenido una vida muy agitada y ojalá manden la baja policía a recogerlo y se una a la tripulación del helicóptero Cougar, que lo debe estar esperando en el más allá. Vamos a la pausa. Antes de la pausa quiero saludar a alguna gente que me acompañó ayer en Caracas. Andrés Velázquez, Leonel Pérez Bareño, Noemí Cortázar, Javier Marín, Alexander Cubides, Jorge Urón y Steffi Carreño, una pareja encantadora. Gracias por acompañarme ayer en la Feria de Bogotá. Regresamos con Rosa Townsend después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido esta noche Rosa Townsend, que es una brillante escritora y periodista española, muy bien informada, que vive entre España y América. Un aplauso para Rosa Townsend, por favor. Gracias. Esta invitación. Bienvenida. Bueno, la semana pasada, más concretamente el martes 30 de abril, Juan Guaidó liberó de su arresto domiciliario, indultó a Leopoldo López, ¿verdad? Y luego dio la impresión de que ellos dos estaban esperando a que las fuerzas militares les apoyasen, lo que no ocurrió. ¿Cómo viste todo esto? ¿Dónde estabas? ¿Te sorprendió? Bueno, estaba aquí en Miami. Sí me sorprendió porque todos esperábamos, o parecía desde por la mañana, ¿verdad?, que iba a ser el día definitivo. Sí. Y que era algún plan que estaba bien organizado y que iba a ser ejecutado. Las cosas, como todos hemos visto, se torcieron. Yo creo que hubo un poco de precipitación, ¿no? Yo también. Me parece que hubo precipitación. Hay quien dice que fue por voluntad de Leopoldo, que se quiso precipitar. He escuchado esas críticas. Dicen que no debieron
indultar y exhibir a Leopoldo tan tempranamente, antes de que el movimiento hubiera triunfado. Antes de que hubiera triunfado. Pero también es cierto, según fuentes, ¿no?, que hubo traiciones, o sea, gente que jugó a dobles agentes, ¿no?, Sí. dentro de las fuerzas militares. Tú eres el que tiene muy buenas fuentes, pero creo que hubo también traiciones. Así que fue una mezcla de factores que desafortunadamente pues hicieron que no cuajara el plan. Sí, sí. Dicen que efectivamente Padrino, que estaba conversando con Washington en inglés, además, porque habla inglés. Sí, porque él vivió aquí, claro. Sí, sí. Quizá lo hacía como doble agente para al mismo tiempo informar a los cubanos y a Maduro. En cualquier caso, no toda la oposición venezolana quiere a Leopoldo López, ¿no, Rosa? Porque en estos últimos días he registrado yo muchas críticas. Muchas críticas ha habido en estos últimos días, definitivamente. Y la crítica, yo creo, fundamental es la precipitación. Sí. Que se precipitó porque creía que lo tenía quisiera todo atado, ¿no? Sí, y un afán de estar en la foto él, ¿no? Bueno, eso siempre lo ha tenido, eso es la verdad, ¿no? Es decir, él le encantan los papeles protagónicos, definitivamente, ¿no? Guaidó, en cambio, es un hombre mucho más moderado, ¿no? Más humilde en su forma de manifestarse. Pero era el momento de Guaidó y no de Leopoldo, ¿verdad? O sea, primero había que asegurarse del éxito del movimiento, de la rebelión. Bueno, yo creo que vamos a ver, era un factor, el sacar a Leopoldo era un factor de atracción. Era como decir de las masas, ¿no? Era como decir, esto va hacia adelante porque, miren, Leopoldo está liberado. Sí. Así que era una forma de atraer realmente a las masas a que salieran a la calle. Sí, ¿no? fue un golpe de efecto. Un golpe de efecto, que duró poco, duró lo que duró el día, porque al final del día ya Leopoldo se refugiaba en la Embajada de Chile. ¿Por qué no se quedó en esa embajada? Bueno, pues eso realmente yo no lo sé. Lo que sabemos es que después fue a la embajada. Puede que un factor sea que su padre es español, ¿no? Sí, o sea, que ha adoptado la nacionalidad española y, por cierto, que va a ir como candidato, creo, en las elecciones del Partido Popular. Del Partido Popular, las elecciones al Parlamento Europeo, que son ahora próximamente. 26 de mayo. El día 26 de mayo. Entonces, probablemente ese fue un factor definitivo, ¿no? También que en la Embajada de Chile, según me cuentan, ya había 2 familias refugiadas. Entonces, ya no había muchos dormitorios ni camas. Toda la familia López. Efectivamente. Ahora, ¿qué sabes tú de cómo ha reaccionado el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el embajador en Caracas, Jesús Silva, ante la presencia, supongo que inesperada para ellos, de Leopoldo y su familia? Bueno, lo que sabemos es lo que ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores español. Lo que ellos dicen cuando hizo las declaraciones de que esperaban que Leopoldo no convirtiera la embajada española en un centro de activismo político, ¿no? Todos conocemos esas declaraciones. La razón que ellos dan es que España aspira a mantener canales de comunicación abiertos, tanto con el madurismo como con la oposición, con el propósito último de llegar a una negociación, a una salida negociada de esta terrible situación, ¿no? En tu opinión, y tú eres una observadora, digamos, muy refinada, con mucho mundo, ¿lo que dijo el canciller Borrell está bien? Cuando Borrell dice la embajada Leopoldo no la puede convertir en un centro de activismo político y dar ruedas de prensa y multiplicarse dando entrevistas. ¿Tiene razón el canciller? Bueno, tiene razón desde su punto de vista de lo que te digo, de la explicación que ellos dan de querer mantener los 2 canales abiertos, y dicen que eso, que si se convierte en un centro de activismo de la oposición, lógicamente les cierra el canal que aspiran a tener abierto con el madurismo. Desde mi punto de vista, no deberían haber ido, esto ya es personal, ¿no? Una opinión personal, no deberían haber ido tan extremados a cortar todo tipo de declaraciones. Sí, a mí me sonó como una frase un poco excesiva o injusta, ¿no? Sí, porque tenían que haber esperado y quizá decir, bueno, hombre, que no se convierta en un show, en un circo. Claro. Pero
dar una opción a que pueda hacer entrevistas o que pueda Claro, hacer... porque de otro modo, Rosa, ocurre que Maduro le prohibía a López dar entrevistas en casa de López, donde estaba bajo arresto domiciliario. Sí, se están equiparando. Parece que los españoles están haciendo lo mismo. Borrell le Esa dice, es la sensación. Claro, usted no puede dar entrevistas, tiene que mantenerse callado, no suena bien. No suena bien, no suena bien. La explicación de todas formas que da el gobierno es esa. Naturalmente la oposición en España, en España, que como acaban de perder el Partido Popular, pues ha aprovechado la circunstancia para criticar al gobierno al gobierno todavía no es gobierno. Claro. Simplemente ha ganado el 123 escaños. Exacto. Pero todavía no hay gobierno. Exacto. Es de presumir que Pedro Sánchez pactará nuevamente con Podemos, con Pablo Iglesias. Ese es otro factor. Sí. Ese es otro factor y me alegro que lo saques, ¿no?, a colación, porque una de las razones por las que Venezuela está en el centro de la futura formación de gobierno en España es precisamente porque Pedro Sánchez prácticamente no tiene otra opción que pactar, si no permanentemente, sí coyunturalmente, con Podemos. Y ya sabemos todos que Podemos es chavismo, ¿no? Sí, sí. Cuando Iglesias sale a decir la semana pasada, a mí las fuentes muy cercanas del gobierno de Sánchez me han dicho en privado que están arrepentidos de haber reconocido a Guaidó, que esta fue una precipitación. Bueno, eso es, yo creo que es pura demagogia. No es verdad. Podemita, que yo sepa, ¿no? No, ¿tú no crees que Sánchez está arrepentido de haber reconocido a Guaidó? Yo no creo. Yo tampoco. No, yo creo que Sánchez ha optado por la vía de la moderación. Sí. Porque si algo podemos sacar de las elecciones recientes españolas es que ha triunfado la moderación. Los dos partidos extremistas, tanto de la derecha como la izquierda, no han conseguido votos. De hecho, Podemos, el chavismo español, se ha hundido, ha perdido casi la mitad de votos, ¿no? De 70 y pico a 42. Exacto. Eso da la medida. Así es que, aunque Sánchez se ve obligado a negociar con Podemos, y ahí está Venezuela en el centro, ciertamente Podemos va a negociar o va a pactar como un mendigo político. ¿Y por no es lo mismo? ¿Por qué Leopoldo no puede pedir asilo político en la Embajada de España? Esto a mí me sorprendió. Bueno, como te comenté el otro día, es porque la legislación española establece que el asilo político solo se puede... Es un asilo que se llama territorial, que solamente es cuando uno lo puede pedir en el país, territorialmente en España. La teoría, no en una embajada, la teoría, según ha dicho el propio Borrell, es que entonces las embajadas del mundo entero se iban a llenar de personas que tocan a la puerta y dicen, quiero ser asiliado. Pero como tú bien sabes, la mayor parte de las embajadas del mundo libre sí permiten que una persona entre y pida asilo en la embajada. Lo hizo Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. No todas, yo no creo que sean todas las embajadas del mundo. No lo sé. No digo todas, pero yo he visto muchísimos casos de perseguidos políticos que entran en una embajada y piden el asilo en la embajada y desde allí son llevados al aeropuerto con un salvoconducto. Sí, es probable. Yo no estoy defendiendo si es bueno o malo. Simplemente lo que te digo es que simplemente es lo que es la legislación española y es la razón que dio él, ¿no? O sea, ¿Leopoldo estaba mejor en su casa o en la embajada de España? Hombre, creo que a lo mejor está más cómodo en su casa. Yo digo que se hubiera quedado en su casa. Si no le van a dejar dar entrevistas, mejor se hubiera quedado en casa. Bueno, él no sabía que no podía... Yo no creo que no pueda dar entrevistas. Lo que no creo es que lo convierta en un circo. Pero obviamente el asilarse en una embajada es parte de avanzar el plan de derrocar a Maduro, ¿no? Entonces no podía seguir en el status quo, ¿no? Pero salir ese martes temprano diciendo hoy es el día final, todos a las calles, hoy cae la dictadura, y terminar a medianoche en la Embajada de España, claro, da la impresión de que es un revés. Todo da la impresión de que hubo muchos factores, pero el hecho es que el plan no fructificó. No fructificó. Como se parecía que iba a fructificar por la mañana, ¿no? Y entonces, pero yo creo que es el comienzo, o sea, ya no hay vuelta atrás. Esto, no sé lo que piensas, pero a mí me da la sensación de que en Venezuela ya no hay vuelta atrás, de que el madurismo tiene los días contados, de que Maduro, en eso estoy de acuerdo con Pompeyo, de que Maduro manda pero no gobierna, no tiene el respeto de la gente, le temen unos pocos todavía,
pero no tanto, Sí, ¿no? sí. Entonces tienen los días contados. Sí, sí. Es solo un figurón, es un fantoche, no tiene poder real, el pueblo lo repudia, y yo creo que en privado los militares también quisieran deshacerse de él. Probablemente. Daría cualquier cosa por saber qué está ocurriendo, ¿no? Entre los 123.000, por cierto, es un ejército enorme el venezolano, ¿no? Enorme. 123.000. Enorme. De los cuales más de 2.000 son generales. Yo creo que no hay ningún ejército del mundo que donde hay más de 2.000 generales. Sí. ¿Y tú crees, antes de ir a la pausa, Rosa, tú crees que Pompeo, no sé Trump, pero Pompeo tiene ganas de entrar en Venezuela, aunque sea entrar y salir rapidito, pero una escaramuza, hacerles un daño, arañarlos un poco, capturar a 2 o 3 narcotraficantes, o no lo van a hacer? Bueno, yo en eso, si tenemos que ir a la pausa, quizá te lo diga después con más tiempo, ¿no? Pero mi opinión es que a Trump, y por supuesto Pompeo trabaja para Trump, está hablando mucha demagogia, mucha retórica muy fuerte, pero lo cierto es que su interés es más bien de tipo electoral, porque si hubiera querido intervenir ya lo hubiera hecho, por una parte. Por otra parte, es muy complicada. La realidad es que aunque todos queremos que se resuelva pronto la situación de Venezuela, pero lo cierto es que una intervención militar sería muy complicada. ¿Qué sería? Número uno, sería enfrentarse a Rusia. Sería una segunda guerra fría en un escenario venezolano. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está jugando en realidad es que están jugando en el tablero internacional. Venezuela está en medio de un juego, de un rejuego político entre Estados Unidos y Rusia, por una parte. Y en ese rejuego político no creo que a ninguna de las partes les interese entrar en un conflicto armado. Pero por otra parte, ¿cómo podría ser? ¿Un bombardeo de Caracas? O sea, técnicamente, ¿cómo sería una intervención? Yo puedo contestar esa pregunta después de la pausa, pero yo estoy segura que tú sabes hacerlo. No, bueno, hay opciones que no impliquen una invasión militar convencional con 30.000 hombres en tierra. Recuerda cómo entraron y salieron con Bin Laden de Pakistán. Dicen que hoy en Finlandia, básicamente lo que Pompeo le dice a Lavrov es: ustedes se quedan con Ucrania y nosotros nos quedamos con Venezuela. Ustedes no se metan en Venezuela. Eso es probable, por lo que te digo, por el tablero geopolítico internacional, que es lo que están jugando. Tiene sentido con lo que tú dices. Sí. Y para Rusia sería una victoria si los americanos les dicen: ya, Ucrania se la pueden fagocitar, hagan con ella lo que quieran, pero dejen de incordiarnos en Venezuela. Ahora, ese dejen de incordiarnos implica que Estados Unidos se va a implicar, valga la redundancia, no necesariamente, militarmente, no creo. No necesariamente. No creo. Yo creo que están apostando a una salida negociada también. Sí. Definitivamente. Bueno, seguimos con esto que es fascinante después de la pausa. Regresamos en 2 minutos con Rosa Townsend. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, estábamos conversando durante la pausa con la brillante periodista y escritora Rosa Townsend, de origen español, que vive entre Madrid y Miami. Si de verdad Estados Unidos en algún momento pronto va a usar la fuerza militar, aunque sea de un modo selectivo y muy quirúrgico, para propiciar la caída final del dictador Maduro. Yo le contaba que ayer en Bogotá, amigos periodistas, columnistas de opinión, gente bien informada, todos estaban en contra de la intervención militar de Estados Unidos. No digamos ya de Colombia o de Brasil, eso les parecía absolutamente inconcebible, pero me decían: Estados Unidos no debe entrar, sería una catástrofe, es fácil entrar, es difícil salir. Y me decían esto otro: si entran y triunfan y propician la caída de Maduro y el advenimiento de las libertades, se tienen que quedar un tiempo luego, pero de cara al futuro, a los próximos años, el chavismo, que será una cosa, un residuo, un partido en escombros, pero un remanente, dirá: el imperio nos invadió. Le da la razón a ellos, claro. Claro, entonces les das ese argumento, ¿no? Para que ellos luego digan: efectivamente, nosotros les dijimos, iban a entrar, nos iban a robar el petróleo y se metieron, y Guaidó es un títere de Washington. Esta era la visión de Bogotá.
¿Tú la compartes? Yo comparto en parte esa visión, pero como te decía antes de la pausa, es que logísticamente hay dos aspectos aquí. Uno, que yo creo que el presidente Trump desafortunadamente lo está usando de manera electoral, porque hay muchísimos votos en el sur de la Florida. Sí. Y bueno, la pasión que todos tenemos porque se solucione lo de Venezuela hace que muchas personas emocionalmente, particularmente venezolanos, y tengo grandes amigos venezolanos, quisieran ver esto solucionado cuanto antes. Y la opción militar les parece una opción. Yo me lo planteo desde un nivel de vista pragmático, ¿no? Logísticamente, como decían tus colegas en Bogotá, se entra, pero ¿cómo se sale? ¿Y cómo se hace la operación? No se puede hacer de forma quirúrgica como en Pakistán se hizo con Bin Laden, ¿no? Eso por una parte. Y por la parte puramente política de Estados Unidos, yo creo que el presidente Trump quiere mantener el status quo, hablando fuerte con respecto a Venezuela, diciendo que tiene todas las opciones sobre la mesa, un poco como un juego psicológico contra Maduro, pero yo creo que aspirando más bien a una solución, a una salida negociada, por una parte. Por otra parte, vamos a decir que interviene. Vamos a decir que interviene y vamos a decir también, que es otro de los aspectos, que a las personas, que no tiene que ver con la intervención, pero que es colateral, que a los miles de venezolanos que están aquí se les conceda el TPS, que me parece lo lógico, ¿no? Sí. Todos quisiéramos que se les concediera. ¿Por qué no se les concede? ¿Y por qué no interviene? Porque no nos olvidemos que aunque desde un punto de vista puramente electoral, que Trump consiguiera los votos venezolanos y cubanos del sur de la Florida interviniendo, pero perdería millones de votos de su base de votantes que están en otros estados rurales, y que no nos engañemos, que no quieren al inmigrante. La mayoría de los votantes del presidente Trump son anti-inmigrantes, particularmente anti-hispanos. Es una paradoja muy cruel la que has mencionado. Pero es que es una realidad. Y se la han hecho ver en el Congreso a Trump. Le han dicho, bueno, ustedes todo el tiempo están diciendo estamos con Venezuela, hermanos venezolanos, estamos con ustedes, estamos hasta el final. Pero a la hora que un venezolano pide asilo político acá, en su condición de refugiado... No. ¿Cómo se lo explica eso Trump a sus votantes de Kentucky? De la América blanca. De la América blanca, low educated, como él decía, etcétera, que son sus votantes. Sí, en el Congreso yo he visto discursos, hay un senador de apellido Durbin, Dick Durbin, que le decía exactamente eso, le decía, hay como 80,000 venezolanos esperando que usted les dé algún tipo de protección, de asilo, de refugio temporal. Entonces, si de verdad va a ayudar a los venezolanos, también ayuda a los que están en Estados Unidos. Lógicamente. No tiene sentido decir... Es que si de verdad le interesa la democracia en Venezuela, si de verdad le interesa a Venezuela, hay muchas cosas. Comienza por ayudar a los refugiados que están aquí. Entrégales el asilo inmediatamente, o un TPS, que es una protección temporal. Mientras, y que además yo creo que hay muchas otras cosas que se pueden hacer en estos momentos de presión que no se están haciendo. Por ejemplo, las conversaciones por ejemplo, más encauzamientos al círculo inmediato, que sabemos que es una narcodictadura, porque no hay más encauzamientos y se le cerca el círculo, valga la redundancia. Sí, fíjate, solo hay 2 encauzados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Reverol y el Aizami. Pero es muy importante encauzarlos, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos expida orden de arresto contra esos sujetos. Y ese es uno de los aspectos que se pueden hacer. Otro es hacer más, como te diría yo, más ruido diplomático, pues convocando una gran reunión en la Casa Blanca de todos los firmantes del tratado en Latinoamérica de defensa mutua. Ahí está Colombia, ahí está Brasil, ahí está Chile, ahí está Argentina, por ejemplo, que serían países que de llegar a ejecutarse una intervención militar, serían los países para los que Estados Unidos necesitaría el apoyo. Sí, pero es un apoyo que no tienen ni van a tener. Bueno, no tienen ni van a tener, pero ¿qué tal convocar
para demostrar que hay algo más que palabras duras, etcétera, que una demagogia francamente electoral. ¿Qué tal convocar una reunión seria de ver qué posibilidades hay militares o de otro tipo con gente, con países del continente que deberían estar con Estados Unidos? Eso no lo ha hecho el presidente. Se apuesta mucho al lento desgaste, al progresivo deterioro de la dictadura, a la erosión que... Pero llevamos 20 años. Sí. Digo, en los últimos han sido peores, pero... Bueno, el embargo petrolero se decretó hace pocas semanas y digamos, se presume que sus efectos más severos... Eso está muy bien. Yo creo que el presidente lo ha hecho muy bien con los embargos, las sanciones, todo eso. Hay que decir lo que está haciendo correctamente. Me parece que eso también ayuda, ¿no? Sí, sin duda. Que se queden sin gasolina, por ejemplo. Que se queden sin gasolina, apretarles el bolsillo económico, exacto, donde les duele. Sin duda. Sin duda. Ahora, ¿para Maduro fue una buena noticia que ganara Pedro Sánchez en España? Hombre, es mejor noticia que ganara los conservadores. Sí. Es mejor noticia no por Pedro Sánchez en sí mismo, que es más bien moderado, sino porque necesita de sus amigos de Podemos, por lo menos coyunturalmente, porque ya ha dicho Sánchez que no les va a dar ninguna cartera ministerial a los de Podemos, pero sí coyunturalmente, obviamente es mejor para la dictadura pensar eso, y también porque, por ejemplo, hoy una de las ministras españolas, la ministra de Comercio, está en Cuba y está hablando de todas las... el problema con las empresas españolas, ahora con la nueva política americana. Es decir, ahí hay un triángulo con Cuba que la administración potencial de un Pedro Sánchez sería más favorable que una administración conservadora. Sí, ha sido un alivio para ellos que no ganaran los tres partidos del centro y la derecha, que no pudieran formar gobierno. Esta es mi última pregunta. Tú como periodista, digamos que llevas algunos años ya mirando el poder, ¿no? Que es un ejercicio fascinante, cómo se usa y se abusa del poder, claro. ¿Tú crees que Maduro va a estar en pie a fin de año? No. Yo tampoco. Honestamente no. No. Es decir, tendrían que cambiar las cosas de una manera drástica para que se mantuviera que estamos en el mes de mayo. 7 meses más. Va a caer pronto, ¿no? Yo lo dudo. Hay mucho movimiento interno entre los militares. Hay un factor, digamos, con el que se enfrenta Guaidó, que es el cansancio de la movilización social. Eso es cierto, pero eso se retoma. Se retoma. Puede que haya un periodo ahora, pero... Pero ¿te imaginas un escenario en el cual lo que no ocurrió felizmente el 30 de abril, quiero decir, lo que no produjo un final feliz el 30 de abril, sí pueda ocurrir en unas semanas? Un levantamiento militar que depone... No me atrevería a hacer un pronóstico de unas semanas, pero el plazo del próximo año yo creo que... Yo creo que es muy raro, muy difícil pensar que pueda estar ahí. Hay dos escenarios. Uno bueno es que saquen a Maduro para reconocer a Guaidó. Y otro malo es que saquen a Maduro para poner a un chavista. Bueno, eso es a lo que está jugando Padrino, por cierto. Padrino, antes que lo mencionabas y otros muchos. Digo Padrino por nombrar a alguien. Padrino quiere quedarse ahí, o Cabello. Claro, cualquiera de ellos. Cabello, por supuesto. Se cae un helicóptero, se muere Maduro, lo llenan en 3 días y se queda Cabello ahí. Absolutamente, claro. Está lo que tú has dicho, no está especialmente apenado. No, nunca sabes a quién le conviene que se caiga el helicóptero, ojo, ¿no? Y eso lo sabe Maduro. Sabe que es un títere. Gracias por venir. Gracias por la invitación, un placer. Feliz verano en Madrid. Gracias. Nos veremos por allá. Nos veremos en junio en Madrid. Sí, un aplauso para Rosa Townsend. Gracias. Yo digo, todavía no, vamos a la pausa, que Cabello hubiera estado feliz si se caía el helicóptero presidencial el sábado con Maduro dentro. Yo digo eso. Después de la pausa, Cabello. Hay varios videos muy importantes de él. Regresamos enseguida. Gracias.
Bienvenidos de vuelta al programa. Quería agradecer, ayer estuvieron conmigo en la Feria del Libro de Bogotá, Nicolás Vedder, Oliver y Lulú, que venían de Aruba. Hubo un montón de gente que venía de Medellín, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cali. Impresionante. A Diego y a Lina, a Ruth, que está en Venezuela, y a una pareja encantadora de venezolanos, Victoria y Pedro. Victoria, te mando un beso. Bueno, el matón Diosdado Cabello dijo esto sobre el levantamiento militar fallido del pasado martes 30. Se ha dicho casi nada lo que ocurrió el 30 de abril, porque la investigación está en pleno desarrollo, en pleno proceso. Gente a la cual se le dio absoluta confianza, traicionaron a nuestro pueblo por 4 lochas. Por 4 lochas, porque si hubiese sido por algo adicional a esas 4 lochas estarían dando la cara. Digo por principio, ¿no? Si fuese por principio, por valores. No. Cobraron y se arrancaron. Bueno, dijo también Cabello que él hubiera querido que esto se resolviera en 10 minutos aplastando a los conspiradores. Era muy fácil para nosotros. Era muy fácil. Una vez que eso ocurre a las 4:30 de la mañana, resolver eso en 10 minutos. Sumamente fácil, Fariña. Hubiese bastado con mandar las unidades que estaban listas para actuar y se resolvía eso en 10 minutos. Pero nosotros no somos asesinos ni queremos que el pueblo se enfrente pueblo contra pueblo. Bueno, ellos son asesinos, pero se toman su tiempo. O sea, 10 minutos no es muy atropellado para ellos. A ellos les gusta matar durante semanas, durante meses, sostenidamente. No, en 10 minutos no. Estaban durmiendo, además, ¿no es cierto? Así que a las 4, 5, 6 de la mañana salir a matar, no, mira, yo voy a salir a matar después de mediodía, ¿no? No es que no sean asesinos, sino que salir a matar 10 minutos a las 5 de la mañana no es una opción que le resultó muy apetecible al impresentable Cabello, que dice que como no salieron a aplacar la rebelión, como no salieron a develar el motín y a fumigar a Guaidó y a López, a masacrarlos, eso prueba que no son una dictadura. Se cayó en ese peine de la violencia. ¿Ustedes creen que un dictador hubiese perdido esa oportunidad de reducirlos a la nada una vez que salió esta gente de ahí? El mundo, no voy a hablar de un dictador, imaginemos esto en Colombia, imaginémoslo en Colombia, les hubieran perdonado la vida. Imaginemos esto en Estados Unidos, les hubiesen perdonado la vida. En Francia le hubiesen perdonado la vida. En Alemania, en España, en el Reino Unido le hubiesen perdonado la vida. Porque le perdonamos la vida. Nicolás Maduro levantó la bandera de la paz y les perdonó la vida. O sea, Cabello quería matar a Guaidó y a Leopoldo López, está claro, ¿no? Porque dice, Maduro le perdonó la vida. Yo creo que él quería matarlos. Y luego dice, esto no pasaría en Estados Unidos. Efectivamente, en Estados Unidos, Cabello, que es un narcotraficante, estaría preso en una celda contigua a la del Chapo, ¿no? O sea, que efectivamente eso no ocurriría acá. Luego llama delincuente mayor a Leopoldo López. Bueno, él en cosas de delitos mayores sabe, sabe. El delincuente mayor se metió cobardemente en la embajada de Chile y no le gustó porque había mucha gente y él es un princeso, pues. Y los princesos no pueden estar donde hay tanta gente. El palacio no estaba desocupado para él. Entonces se fue para el reino de España. Un princeso para España. Allá creo que tampoco lo van a querer mucho. Yo pensé que pensaba eso, ¿no? Que eran príncipes y princesas, ¿no? No había princeso. Pero está claro que para él es princesos y príncipas, ¿no? Supongo. Princeso. La cosa es que ahora Leopoldo López es un princeso. Ok. Cobarde. Él me dijo a mí que jamás se iría a una embajada. Me dijo, jamás me iré a una embajada. Bueno, no lo digo yo, lo dice su señora. Yo es que los estaba obligando para irse a una embajada. ¿Y cómo los va a obligar? Estoy hablando cuando lo detuvimos. Que jamás iría a una embajada. No se fue a una, se fue a 2.
Y si le dan chance se va para 3. Esa es la derecha que quiere liderar este país. Lo interesante es que dice lo detuvimos, no dice lo detuvo el Poder Judicial, dice lo detuvimos. Claro, ellos mandan. Ellos deciden quién va a la cárcel y a quién se tortura. Después de la pausa, el nuevo presidente electo de Panamá. Ya volvemos. Panamá eligió ayer nuevo presidente con 33% de los votos apenas. Absoluta seguridad de que Nito Cortizo no va a hacerle los mandados a nadie. Yo me debo a ustedes, a Panamá, a su gente. No es llegar al poder para robar o para pagar favores a grupos económicos o políticos, a nadie. No me gusta su cara, no me gusta cómo habla. Nunca he visto un político que diga la verdad, he llegado al poder y tengo unas ganas de robar que no sabe, no se imagina. Él dice que está con Guaidó, ojalá. Mi mejor amigo venezolano, es triste. Nosotros esperamos que la salida sea negociada, democrática. Venezuela en este momento tiene un presidente encargado y ese presidente encargado se llama Juan Guaidó. Allí se requiere sí una salida que sea negociada, que sea democrática, que no se cierren puertas. Suerte, señor presidente electo Cortizo. Yo a usted no le compraría un auto. Regresamos después de la pausa. Quiero saludar a dos diseñadoras peruanas de gran éxito que están aquí en el público, Marlene Laurente y Magali Juro, que han tenido un éxito formidable el pasado sábado 4 de mayo en un fashion show aquí en Miami. Felicidades a Marlene Laurente y Magali Juro. Estoy muy orgulloso de ustedes. Gracias, hasta mañana. Buenas noches. Chao, chao.